Esta estrategia top la recomiendo a todos los novatos, pero yo mismo también la uso muy a menudo. Es que da buenos resultados con poco riesgo. Pues es lo mejor para empezar. Hola a todos amigos, me alegro mucho de verles. Hoy dedicaré el vídeo a la estrategia basada en el índice Moving Average, que es uno de los más antiguos pero más populares y eficaces índices hoy en día. Se basa en una sola línea que se llama la mediana deslizante. Hoy depositamos primero y luego trataremos de aumentar el depósito 2 veces por lo menos. Así les demostraré mi sesión de comercio estándar como tal, sin mucho riesgo, como comercio cada día para ganar dinero en las opciones binarias. Primero es necesario prepararnos para el comercio. Para eso elegimos el gráfico de velas. Mejor el gráfico de velas porque el otro no nos vale. Luego abrimos la sección de índices, donde en la lista de los índices encontramos el Moving Average y pulsamos en el 2 veces para añadirlo 2 veces. Y ahora vemos dos líneas de índices que están en el gráfico. Ahora los ajustes. El primer índice no cambiamos nada, su periodo será de 10, es algo estándar, pero su línea será de color blanco y creo más destacada de 2 puntos de tamaño. El segundo índice será con el periodo de 25. En los estilos su línea la haremos de color rojo y creo de 3 o 4 puntos de tamaño. Sí, así se verá mejor. Y ahora es necesario depositar. Ahora la sección de finanzas la abro y pulso en la pestaña de depósito. Ahí elijo método de pago. Ustedes pueden elegir alguno que les guste o parezca preferible. Yo suelo depositar a través de criptomonedas. Hoy deposito $1000 usando además el código de promoción. Y por cierto, si les interesa obtener un código de promoción, pueden escribirme en mensajes privados pasando por el enlace desde el comentario fijado debajo del vídeo y yo les compartiré un código de promoción nuevo que les regalará el 50% del importe depositado. Luego pagamos la solicitud y entonces el dinero llegará en su cuenta dentro de 5 o 10 minutos. Y ya tengo dinero en mi cuenta. Aquí el gráfico está preparado, el importe será de $300 para un convenio más o menos. Vamos a ver, de todos modos. Lo esencial de la estrategia es que cuando se cruzan las líneas de los índices, al mismo tiempo se cambia la tendencia del gráfico. Pueden notarlo en el gráfico ahora. Les marco estos cruzamientos. Y cuando la línea blanca está encima de la roja, la tendencia es de subida. Pueden notarlo. Y cuando está debajo de la roja, la tendencia es de bajada. Eso pasa con todos los activos. Por eso es necesario entender cuál concretamente es el cruzamiento. Si la línea blanca cruza la roja arriba abajo, abrimos convenios de venta y viceversa. Por ejemplo, aquí hay muchas posibilidades para ganar en este fragmento del gráfico. Lo mismo aquí con el cruzamiento abajo arriba de la línea blanca, pero los convenios esta vez son de compra. Y aquí podemos ver las posibilidades de ganar. Lo más importante es comprobar el funcionamiento de la estrategia a lo largo del gráfico, de su historia. Si todo funcionaba bien, había muchas situaciones probables para ganar, se puede conversar sin duda alguna. Pero si notan que exactamente con estas dos líneas deslizantes no funcionaba todo bien o no había señales de buena calidad, mejor pasar a otro activo. Vale. Ahora mismo veo el cruzamiento que necesitamos, aunque es necesario que se forme una vela más para que esté claro el cruzamiento para comprobarlo. Aquí está este cruzamiento. Pero lo evidente es que el mercado se volvió lo que no se puede saber con antelación. En esta zona se comprueba el cambio de la tendencia, por muy corto que sea. Y por eso abrimos un convenio de compra, ya que la tendencia es de subida ahora, aunque de corto tiempo. Vamos a ver qué pasará. Esta vez solo parece al comercio de acuerdo con la tendencia, pero si quitamos los índices, la situación se hace menos
evidente respecto a los convenios, cuándo y cómo abrir. Y con índices todo está bastante evidente, claro. Abrimos el convenio con la señal. Ahora mismo se cruzan las líneas y no tardamos en abrir un convenio de compra. Además, vemos otros pares de divisas donde pronto se cruzarán las líneas, por ejemplo. Aquí están. Y para siempre abrir convenios justo a tiempo, les aconsejo añadir los pares de divisas con el próximo cruzamiento de los índices a los favoritos. Así ustedes podrán estar al tanto de cada situación y cada par de divisas. Todo podrán hacer a tiempo, que es la mitad del éxito. Es perfecto para ustedes, se lo aconsejo. Y mientras tanto en el gráfico vemos la subida. Antes era la tendencia de bajada. Perfecto. Todo pasa bien. Y ganamos dinero con el cruzamiento de los índices. Pues casi se me olvidó. En el mercado hay momentos de la dirección del precio que son el flat, o sea, la dirección de al lado. Es cuando el mercado no sube ni baja, sino que se mueve en un diapasón comercial bastante estrecho con su propio nivel de aprobación y resistencia. En este caso no hay tendencia destacada de subida o de bajada en el mercado y siempre hay muchos cruzamientos del índice o de los índices que no son señales para nosotros. Así solo podremos perder dinero. La cosa es que como los cruzamientos significan el cambio de la tendencia, debemos buscar el gráfico con la tendencia. Debemos comprar al aparecer la tendencia de subida o viceversa. Solo capturamos los cambios de la tendencia y abrimos convenios justo en estos puntos de cambio. Es que con la dirección de al lado solo perdemos dinero. Y aquí también abrimos un convenio de compra. La situación es muy buena. La dirección está evidente, era de bajada y se cambia a la de subida. Esta vez abrimos convenio con este cruzamiento, aunque un poco más tarde de cuando deberíamos. Vale, muchas veces el comercio así es según la tendencia, por eso todo va bien de momento. Todavía corremos menos riesgo que comerciando con cualquier otra estrategia. Pues el mercado sube, es muy bueno para nosotros. Y pues sí, la situación era algo arriesgada y todavía el precio no rompió el nivel de resistencia. Sí, vemos más al gráfico. Espero que el precio rompa el nivel y haya un buen crecimiento de impulso, lo que nos favorecerá mucho. Ya trabajamos con esa situación, pero si hubiéramos abierto el convenio más pronto, la señal habría resultado más seguro. Aquí muy pronto se cruzan las líneas, en 5 segundos creo. Esperamos hasta que se forme la vela y todo está por eso. Enseguida abrimos el convenio de venta. Como vemos, había una buena tendencia de subida que ahora es una buena tendencia de bajada. Abrimos el convenio, esperamos sus resultados. Pronto conseguiremos nuestro objetivo. Por desgracia, el mercado sube. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si el mercado sigue arriba, duplicaremos el importe y abriremos otro convenio de venta. Todo de acuerdo con nuestro plan y estrategia. Es que los cruzamientos siempre son seguidos con el cambio de la tendencia. Aunque hay posibilidad de que el gráfico empiece el flat, la dirección de al lado, y entonces cambiaremos de par de divisas porque aquí no tenemos tiempo. Entonces es muy complicado y muy importante dividir el balance en varios importes posibles para poder aumentar el importe de caso de pérdida. Como vemos, el mercado baja y por eso ganamos dinero.
Aquí notamos otro cruzamiento, parece recién aparecido, pero seguimos nuestra estrategia, nuestro plan y vamos a vender aquí a pesar del nivel de aprobación que hay, ya que es muy probable que el gráfico lo rompa. Si vemos la historia del gráfico, esto, pues el gráfico siempre cambia de dirección con el cruzamiento de los índices. Espero tener un buen resultado y ganar dinero. Y pronto se acaba el último convenio. Nuestro objetivo es duplicar el balance para hoy. Como ven, lo logramos perfectamente. Felicidades. Quiero alegrarles a todos ustedes. Es que cada uno de ustedes puede hacer las mismas acciones que yo en el vídeo y ganar su primer dinero o más dinero. Para eso repitan mi estrategia en su cuenta o sigan mis recomendaciones comerciales publicadas a diario en mi canal de Telegram de manera absolutamente gratuita. Todos los enlaces están debajo del vídeo en el comentario fijado. Suerte a todos, amigos. Chao.